¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Como dirían por ahí, qué buen coro hacemos, ¿no? Muy bueno. A ver, no se oye bien, vamos a ver. La alegría alegrísima del Evangelio. Alegría que viene a contagiarnos, se nos trae usted. Ya, alegría, ¿sí? o usted. En fin, bueno. O los bendito. Dos. O nuestros hermanos televidentes que están ahí. Qué alegría saludarle, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal de la cuaresma, padre? Pues allí, muy dura la cuaresma, sobre todo lo más duro es tanta oración que estamos haciendo por la guerra en Ucrania. Sí. Esto está muy duro y no se le ve salida. En fin, estamos ahí sufriendo muchísimo, en fin. Igual que el Papa lo ha dicho de muchas maneras, está sufriendo muchísimo por esta guerra tan sin sentido, ¿verdad? Sí. Tan sin sentido, pero bueno, en fin, no podemos hacer nada más. Es una cuaresma muy dura para nosotros esta, sí. Hay un pensamiento, yo no sé si es de este Papa o de San Juan Pablo II, que decía, cuando la guerra nosotros escuchamos mucho a los poderosos. Sí, que hablan de guerra, sí. Pero nosotros debemos de escuchar, decía, a los pobres, que hablan de paz, que hablan del sufrimiento. Ojalá y los que tienen el poder de ponerle un alto a la guerra, escuchen más, claro, a los pobres, ¿no? Pero allá tenemos nosotros cerca de donde está la guerra, pues comunidades claretianas, ¿verdad? Ajá. Las comunidades claretianas han estado apoyando mucho en los sótanos. En los sótanos de las iglesias, recibiendo a la gente, ¿verdad? Pero han tenido que estar huyendo también ya de ahí, porque ha habido mucha confrontación y todo. O sea, muy duro, muy duro. Ellos nos van teniendo toda la información, los padres de allá, los padres claretianos. Qué terrible. Ojalá y todos nosotros también pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Yo decía un día de estos también, el hecho de que muchas veces nosotros decimos que pare la guerra, oremos por la guerra, que Dios, pero muchas veces nosotros mismos estamos en haciendo guerra, ¿no? Haciendo guerra. Sí. Así de que haciendo guerras en casa, sí, en el trabajo, y guerras internas de uno mismo. Ay, por Dios. Sí. Así es que seamos ahí en nuestro metro cuadrado, ¿no? Ajá. Artesanos de la paz. Artesanos de la paz, como decía San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II también cuando vino a El Salvador. Sí, pero Monseñor Romero le gustaba mucho ese término también, sí. Así es. Bueno, vamos a orar para que entremos de lleno en esta temática en la cual nos hemos quedado en este Evangelii Gaudium, allá por el numeral 108, 107, 108, en donde hemos hablado un poquito de la juventud y vamos a finalizar ese capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran amor, por tu providencia, por tus cuidados, por tu bendición. Te damos gracias. Te damos gracias porque tú quieres construir tu reino contando con nosotros. Danos la sabiduría necesaria para escuchar tu palabra, para aprender tu mensaje, para ser fieles a ti y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues decíamos que nos habíamos quedado meditando un poquito el último apartado sobre otros desafíos eclesiales, en donde hemos hablado de las mujeres, sí, de las mujeres, hemos hablado últimamente de los jóvenes. Ajá. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? En donde es bien importante descubrir, como decíamos nosotros, cómo entre los jóvenes, en el último numeral, en el 107, el Papa nos hablaba de la ausencia de vocaciones, ¿no? Sí. Y algo que decía usted, ¿no? Que no es tan importante. A veces creemos nosotros que no hay vocaciones porque la iglesia no hace aquí, o porque el padre es muy apagado. Y nos decía el Santo Padre, no depende tanto de ellos, sino de la comunidad, del fervor, de con cuánto amor vivimos la palabra. Entonces, esto es muy interesante. De la espiritualidad familiar. De la espiritualidad familiar, de eso depende. Ahí es donde nace una vocación. Una vocación, sí. Qué importante, ¿no? Y me gustó cuando dice, a pesar de que el sacerdote pueda ser muy, muy apagado. Sí. Pero Dios ahí
inspira. Así es. Eso está probado. De hecho, a veces nacen vocaciones en donde el sacerdote es menos motivador. Sí. Sí. Y bueno, ¿qué podríamos decir, padre? ¿O leemos de una vez el último numeral? No, nada más como, digamos, lo que estás diciendo me parece muy útil en el sentido como de comprometernos con la oración por las vocaciones, comprometernos con digamos, el apoyo a las vocaciones y todo esto tan útil. Muy bien. Y ojalá pues y nosotros nos demos cuenta de que la solución está en nuestras manos. Queremos buenos sacerdotes, queremos más vocaciones. Bueno, ahí en la familia. Ahí está la familia. Ahí está la familia, sí. Ahí es como la fábrica. Esa es la fábrica. La fábrica de los buenos sacerdotes. Y muchas veces nosotros somos buenos para exigir, pero no nos damos cuenta que en nuestras manos está construirlos. Orar mucho en familia, orar por las vocaciones y poner lo que a nosotros nos corresponde, nuestros hijos. Sí. Porque ¿de dónde van a salir los buenos sacerdotes del futuro? De la familia suya, de la familia mía. Así Claro. que pongámoslos a disposición y a vivir con fervor en familia, ir en familia a la Eucaristía, orar en familia, en casa. Así es. Sí, motivar a los jóvenes a la generosidad, esto es muy importante. Sí, porque a veces queremos motivar a los jóvenes para que sean buenos y generosos. Pero cuando nos dicen, pero yo quiero ser sacerdote. No, eso ya no. Eso es demasiado. Quiero doctor como yo. Doctor como yo, sí. Entonces también ser honestos delante de Dios, ¿verdad? Sí. Así es. Y lo otro que importante que sería bueno recordar de lo que hablábamos, ¿no? El hecho de que dejemos que los jóvenes sean y no imponerles como nosotros queremos que sean. Que sean protagonistas, no que le impongamos nosotros los estilos. Sí. Sí, conservadores o antiguos de nosotros, ¿no? Sí. Así es. Respetar sus procesos, claro. Su lenguaje. Su lenguaje, su ritmo. Su cultura. O sea, es muy diferente lo de ellos a lo que éramos, a lo que somos su nosotros lenguaje, hoy. Sí, su lenguaje. Claro que sí. Bueno, ¿algo más, padre? No. Sobre esto me parece que, faltaría muchas cosas por decir, pero más o menos hemos ahondado bastante en este número la semana pasada y esta, sí. Leemos el 108. Tenemos que leer el 108 y 109 juntos porque es como lo conclusivo. Sí, son cortititos, ¿no? Son conclusivos, digamos, de el recuerdo donde estamos. El Papa está haciendo un análisis de la realidad de la evangelización en la Iglesia. Eso es lo que está haciendo. Y con estos dos números va a concluir y va a pedir nuestro aporte también, ¿verdad? Aquí termina el diagnóstico. Sí, aquí termina lo que es diagnóstico. Y ahora viene lo que serían desafíos y líneas de acción. Bueno. Sí. O sea, como que ya se pone más sabroso. Sí. Ha estado sabroso. Sí, ha estado sabroso. Pero, digamos, lo que pasa es que lo anterior ha sido como una fotografía del caminar evangelizador de la Iglesia hasta ahora. Y mire usted que ha sido un análisis de 100 números, más de 100 números. Hablaba de las tentaciones de los agentes pastorales, hablaba de la ¿cómo se llama? La mundanidad espiritual, hablaba de otros desafíos, la crisis en el compromiso comunitario. Más atrás hablaba de, digamos, ¿cómo sería? Como la realidad pastoral de la iglesia y de las parroquias, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, lee el 108, padre. Sí. Leemos 108 y 109 juntos, que es uno solo, es conclusivo nada más. Dice, como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo. Ahí está ya un poco como el objetivo de todos estos números. Más bien invito a las comunidades a completar y a enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que cuando lo hagan tengan en cuenta que cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos.
Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y a acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro. De manera que no nos quedemos anclados en las nostalgias de estructuras y costumbres que ya no son cauce de vida en el mundo actual. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzadora. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Qué bonito esta conclusión, me ha gustado. Sí. Me ha gustado, y sobre todo porque, bueno, el Papa dice, ustedes conocen la realidad de sus propias comunidades. Ajá, y pueden aportar. Y entonces pueden ampliar esta radiografía que él ha hecho, ¿no? Sí. Pero yo creo que es bien importante que nosotros no le tengamos miedo a ver la realidad, porque muchas veces le tenemos miedo, decimos, hay un dicho que dice ahí, nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Sí. Pero el Papa nos invita a que veamos la realidad. Con honestidad, con transparencia, con claridad. Y aunque no nos guste lo que veamos. Sí, es verdad. Y aunque digamos hasta nos duela, porque nos duele a veces ver los errores que hemos cometido, pero eso es así. Sí. Esa es la verdad. Y no es que yo creo, espero no ser tan pesimista, ¿no? Pero yo creo que esta humanidad va a seguir siendo así, con muchos defectos. Y ha sido así de años. Sí. Y va a seguir antes de Cristo, bueno, desde el mismo momento de la creación, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, que no le tengamos miedo a ver esa realidad. A la verdad. A esa verdad. Sí. Y que al ver esa realidad, lo importante es que nosotros lo vemos, yo creo que lo debemos de ver como un consuelo. Un consuelo. Como un consuelo desde el punto de vista de que qué interesante. Yo quepo dentro de esa realidad imperfecta, porque así como la iglesia es imperfecta con tantos errores, entonces yo no tengo un requisito de santidad para caber dentro de esa iglesia de Cristo. Claro, sí. ¿Me entiendes? No, y además, me gusta. ¿Cómo le dijiste de consuelo? O sea, consuelo porque yo imperfecto quepo. Hay un espacio para mí. Claro. Y también lo otro, que podría ser lo más negativo, no hacerse expectativas demasiado imposibles. Perfeccionistas, casi como diciendo, es que si es la iglesia de Jesucristo, tendría que ser absolutamente perfecta y sin pecados y sin debilidades. Pero resulta que si es la iglesia de Jesucristo y es guiada por el Espíritu Santo, pero es llevada por hombres deficientes como usted no, pero yo sí, como nosotros, que somos deficientes. Eso nos incluye. Así es. Ahora, también yo pensé que iba a decir esa palabra usted antes, pero me gustó la que dijo esta. Ahora, yo añado otra. Es todo, y lo dice el Papa en otras palabras, una oportunidad, como para poder entrar en la verdad, pero en la verdad que sana, en la verdad crítica, ¿verdad? Porque, yo qué sé, hay mucho peligro cuando uno oculta las cosas y va no siendo transparente. Entonces el Papa insiste en esa transparencia y en esa verdad, pero crítica, que te empuja a mejor. Y la otra sería, padre, que a la hora de hacer este diagnóstico, esa parte que nos pide el Papa Francisco, es que la hagamos no como jueces, porque podríamos caer en la tentación de sentirnos jueces al comenzar a ver esa realidad eclesial, de grupo, de comunidad. Verla, esa mirada tiene que ser con amor, una mirada con amor a esos errores de la iglesia, y darnos cuenta de que el principal reto es a orar por esta realidad, ¿no?
y a ver cómo yo puedo desde, no exigirle al otro que la perfeccione, no exigirle al otro que camine bien, sino mi aporte, ¿no? Claro. Mi aporte. En este tema yo creo que es muy importante como que pudiéramos, vamos a decirlo así, es muy feo hablar de los protestantes, pero a veces, pensaba que también los católicos, y algunos grupos católicos, pero especialmente los protestantes ellos nos atacan mucho por los pecados de la historia y de la iglesia histórica y que, y los papas, los pecados de los papas y los pecados de los obispos y los pecados de los presbíteros y tal. Y entonces, si nosotros estamos claritos y conocemos la verdad, esto no nos va a hacer, ¿cómo sería? Como sentirnos denigrados o inferiores, no. Es más bien casi como para ser realistas. Incluso le lanza la pregunta al que es juez, tú decías del juez, el que está juzgando, le lanza la pregunta diciéndole, y que tú sí eres perfecto, porque si yo soy juez, quiere decir que yo me estoy poniendo en una condición de perfecto, sí, inmutable, absoluto, o sea, y yo soy, entonces claro, viendo esta actitud del Papa tan bonita a la hora de presentar esto, casi que nos dice, ¿cómo sería? ¿Y quién es capaz de condenar? Jesús, cuando estaba frente a la mujer adúltera, dijo la frase que aquí nos la podríamos repetir. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Y no hay nadie en este mundo, solo la Virgen María y Jesucristo, que esté libre de pecado. Algunos de ustedes tal vez que sean muy santos, aquí mi padre, que es muy bueno y santo y tal, pero yo no, porque somos débiles y pecadores, ¿verdad? Entonces, claro, el juicio, el que hace juicio es el que se pone por encima de los demás como perfecto y puro y absoluto, y entonces, y ese no tiene cabida dentro de la iglesia que es tan humana. Y yendo siempre a esa escena, ¿no?, de Jesucristo ante la mujer adúltera. ¿Cómo fue que Jesucristo le dijo? Si hay alguien que no haya cometido pecado, así, ¿verdad? Sí. Que tire la primera piedra. Sí. Imagínense que hubiese habido alguien, ¿verdad? Bueno, pero el único justo era Cristo. Sí. Ajá. Y ni tan siquiera Él nos juzga. Ni tan siquiera Él me juzga, sino que dice, no, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Exacto, o sea, sí. Él no ha venido a juzgarme, Él ha venido a llenarme de amor. Sí. Ha venido a amarme, ha venido para que tenga vida y en abundancia, ¿no? Sí. Y de la buena. Sí. Porque hay mucha vida, no hay mucha vida, pero hay muchos que están vivos, pero están más muertos que a saber qué. Purísima, entonces, sí. Ni el mismo Cristo dice, yo sí te voy, porque como yo sí soy el justo, yo sí te voy a juzgar. No. Él dice, yo tampoco te condeno. Él lo que hace es perdonarnos, amarnos. Yo cuando enterramos a mi hermano, yo decía que lo único que hace falta para que ese hombre clavado en la cruz me perdone es que yo le pida perdón. Ya está. Lo único que hace falta. Ya está. Lo único que hace falta. Y aquí no podemos decir nosotros sí, pero este fue malo, este fue bueno. No, sin importar qué tan negros fueron mis pecados, qué tan rojos o qué tan livianitos, es igual. Lo único que necesito para que Jesús me perdone es que yo me arrepienta. Sí, sí. Es acudir a su misericordia. Claro. Y eso es todo. Entonces, Cristo no me juzga. Entonces, nosotros a la hora de hacer este diagnóstico, que el Papa nos invita a ayudarle, ¿no? Es justamente mirar con amor y no tenerle miedo a descubrir los defectos de mi sacerdote, de mis vicarios, de mis hermanos pastores. En realidad nos toca fijarnos primero en nosotros. Primero en nosotros. Pero tarde o temprano vamos a ver hacia afuera también. Sí. Y esa mirada tiene que ser con amor y descubrir que así como soy yo de pecador, así también son ellos.
No, y así como dice el cántico, no sé si te acuerdas, el cántico del pregón pascual, dice más o menos algo como esto, o sea, más bien tengo que decir, bendito sea Dios que soy pecador, porque porque ahora sé dónde está la misericordia. Como dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa porque me acerca a la misericordia. Sí. O sea, casi como diciendo, no somos... No es que sea bendito el pecado, ¿no? No, pero sí, digamos, es una condición para ir a buscar la misericordia de Dios. Como dice Jesús, no son los sanos por los que yo vengo, no son los enfermos por los que viene el médico, sino por los enfermos y por los pecadores. O sea que esto nos hace normales. Sí. Normales. Y también, padre, me llama mucho la atención que el Papa dice, por favor tomen en cuenta estos dos aspectos a la hora de hacer su diagnóstico. Ajá. Los jóvenes y los ancianos. Ahora vamos a hablar de eso, digamos. Ahí, sí, pero siga porque para que... Sí, vea, que es bien importante. Bueno, ya hemos visto en los numerales anteriores, en 106, 107, en donde nos ha hablado de los jóvenes, en donde nos ha dicho, miren, tienen una espiritualidad, aunque nosotros no lo creamos, ¿vea? Nosotros como creemos que somos los adultos y que somos los que sabemos, les decimos, los queremos corregir a ellos. Sí. Pero el Papa nos ha dicho, respeten a su lenguaje, respeten su espiritualidad, respeten sus aspiraciones, ¿ah? Porque por querer nosotros corregir a los jóvenes, les estamos dando carrera de la iglesia, porque ellos no se encuentran apoyados, no se sienten acogidos dentro de la iglesia, no sienten que haya espacio para ellos. Entonces, nos dice el Papa, no les exijan mucho, dejen que ellos actúen. Y, ¿se acuerda que decía el numeral anterior? Acudamos al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que suscite esos espacios dentro de la iglesia, para que los jóvenes se sientan acuerpados, para que los jóvenes sientan que que aquí hay un lugar para ellos. Sí, claro. Ya, ahora, en realidad lo que está haciendo el Papa en este número final es poniendo enfrente dos esquemas diferentes. Eso es lo que está haciendo ya. Como diciendo, diríamos, no nos quedemos en esquemas ancestrales, antiguos, un poco el término anciano tiene que ver eso. No nos quedemos como con esos sistemas de juicio antiguos y conservadores y dañinos en los que pensamos que esto era lo perfecto, ni tampoco, digamos, vamos ¿cómo sería? A ocultar o apagar el espíritu juvenil. O sea, en realidad lo que nos dice es casi como que integremos los dos esquemas. Entonces es bonito porque digamos, son dos formas de pensamiento, son dos metodologías diferentes, son dos, veámosla, por ejemplo, dice, espero que cuando lo hagan tengan en cuenta que, primero, los jóvenes, escuchar a los jóvenes, y segundo, los ancianos. Ambos, los dos, son la esperanza de los pueblos. Pero no está hablando solo de los jóvenes y de los ancianos, está hablando de la metodología de los jóvenes y la metodología de los ancianos. Ahora viene donde dice, ¿cómo es la metodología de los jóvenes? Despertar y acrecentar la esperanza, las nuevas tendencias nos abren al futuro. ¿Cómo es la metodología de los ancianos? Anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que posiblemente ya no son cauces. Entonces son dos metodologías diferentes, pero lo que nos está sugiriendo es que integremos las dos, sumemos las dos, o sea, hay que salir de las estructuras ancestrales y ya diríamos, ¿cómo lo dice? Ya ancladas y casi deformes, pero ubiquémonos en la esperanza y en el futuro de los jóvenes. O sea, un poco como hacer un camino conjunto.
Claro. Yo creo que es precisamente, perdón, que es precisamente el problema hoy tan grande generacional. El problema generacional es muy serio porque diríamos, bueno, lo que decía usted antes, los viejos ya no le entendemos el lenguaje a los adultos, a los jóvenes. Los adultos no le entendemos el lenguaje a los jóvenes. Y tú lo decías muy bonito. Entonces, acerquémonos al lenguaje de los jóvenes. No, que es lo común que hacemos los ancianos o los adultos. No, estos son unos brutos, ¿cómo se les ocurre? Eso no va a servir para nada. No, es solo andar jugando y bailando y jijiji, jajaja. No, serios. Claro, entonces, condenatorio y juzgando. Entonces, tampoco me sirven estos programas anclados en el pasado, pero digamos, pero haciéndolo o haciendo una como sumatoria de las dos posibilidades. Y también está la contraparte de lo que ha dicho usted, ¿no? Que los jóvenes no entienden a los viejitos, a los ancianos, a los abuelitos, porque dicen este viejito anticuado. O sea, si ya lo que él vivió, eso ya está desfasado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el llamado entonces? Escuchemos. Sumemos. Si hay, o sea, dentro de todo lo que nos tienen que decir los abuelos, muchas cosas nos van a servir. Porque hay muchas que no... Por ejemplo, que no han cambiado, que no van a cambiar nunca. De las estructuras, o como decía ahí, pero es que ya me quité los anteojos, estructuras, las costumbres, los principios, ellos son los garantes de eso. Sí. Entonces, por mucha tecnología que venga, los principios y los valores van a seguir siendo los mismos. Sí. ¿Y quiénes los transmiten? Pues los abuelos, las tías, los padres. Sí. Entonces, son ellos, pero... Quizás el llamado sería a que el Papa finaliza diciendo que no nos roben la fuerza misionera, pero yo diría también que no nos roben ese don de saber escuchar. Sí. Porque lo estamos perdiendo, porque estamos... Por considerarnos de todos los sentidos, yo creo que el que más estamos usando es el de ver, pero no estamos escuchando. Sí. Vemos... Y la boca, quizás hablamos mucho y vemos mucho, pero muy poco escuchamos. Sí. Y dentro de lo que tenemos que escuchar está el escuchar a nuestro... Y qué bueno se siente un abuelo cuando se le escucha. Por Dios. Se siente tomado en cuenta, ¿verdad? Mucha felicidad, sí. Así es de que, bueno, ahí está la invitación. No sé qué más podemos decir de estos numerales, padre. Pues no, ya no se me ocurre nada más, qué pena. Pero sí, digamos, es un numeral muy bonito porque tiene varias áreas. La primera área es decir, ustedes también tienen que aportar. La segunda, digamos, la primera línea fuerza. La segunda línea fuerza es leerlo conjuntamente. Los de avanzada y los conservadores. Los intermedios. Y los intermedios, o sea, sumándonos todos. Y los innovadores, ¿verdad? Sí, y los innovadores. Yo estaba viendo, padre, cómo, o sea, hablando de los jóvenes, ¿verdad? Esto de la tecnología, cómo cada vez tiene más poder, más y más poder. Sí. Y yo hablaba con una joven el día de ayer y me decía, no, sí, mira, yo ni escucho radio ni veo televisión. No, ya no. O sea, y yo me decía esta joven, o sea, el YouTube, las redes sociales, el Instagram, cómo tienen poder en los jóvenes estas redes sociales. Y sabe que en Colombia, hace como 3 días hubieron elecciones para el Senado, sí, para los diputados. Sí. Y estaba viendo que uno de esos senadores, nuevos rostros en el Senado, lo ganó un youtuber. Sí, un joven. Un joven youtuber. Sí, y sí. Qué barbaridad. Sí. Y desde sus redes sociales, él logró convencer a la población y ganó, para que votara, y ganó. Sí. Y bueno, y no vayamos muy lejos. Nuestro presidente de aquí de El Salvador también ganó por redes sociales. Toda su publicidad la hizo por redes sociales. Y sigue manteniendo su comunicación a través de las redes sociales. Sí, igual, por ejemplo, ahora toda la influencia tan fuerte que ha habido de toda Europa o Europa y Asia contra la guerra
ha sido una fuerza muy fuerte por todas las redes sociales, Sí. ¿verdad? Sí. Así es, Eso muy está, interesante. está muy vivo. Por lo Y- tanto, eso que sea también una o sea, algo que nos debe de motivar a ponerle atención a los jóvenes entonces, porque hay una fuerza en lo que ellos hacen, Sí. en lo que ellos a diario están involucrados en ello, entonces tenemos nosotros que escucharlos, que sea un motivo más para escucharlos. Sí, sí, sí. Ahora, lo que decías es muy interesante porque los jóvenes ya no ven televisión. ¿Cómo se llama esto? Hay incluso residenciales nuevos, eso me contaban, residenciales nuevos en el mundo y en Estados Unidos donde ya ni siquiera les interesa los cables, ¿cómo se llama? El sistema de cable de televisión, lo que era, ¿cómo se llama? Sí, el cable, para ver televisión Sí, y televisión películas. por cable. Ya no lo ponen, ya ni les interesa a la gente, porque todos los sistemas están todos enlazados con el Internet. Entonces todas las empresas de cable están quebrando en el mundo entero, fíjate. Porque, porque ya todo el mundo funciona con el Internet. Y ahora los televisores en las casas sirve, pero para conectar el celular ahí. Sí, pero sirve el televisor enlazado al Internet, no enlazado al Sí, cable. Sí, así es, enlazado al Internet. Así que bueno, ojalá y nosotros veamos en los jóvenes Innovadores también. y en los ancianos una riqueza, ¿no? Sí. Una riqueza que no excluye ni a unos ni a otros, Sí. pero que lo hagamos. Y nosotros los católicos somos los primeros llamados a escuchar este llamado Sí. del Papa, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente numeral. Pasamos al siguiente, pero ubiquémonos. Abrimos capítulo Abrimos un nuevo capítulo tercero. capítulo tercero, que ya se llama la evangelización, el anuncio del evangelio. Veamos los nombres de los primeros capítulos. El primer capítulo se llamaba La transformación misionera de la iglesia, que era todo como reconocer todo el trabajo que la iglesia ha hecho, ¿sí? El segundo, ¿cómo se llamaba? A ver si lo tiene usted. En la crisis En la crisis del compromiso comunitario. Ambos capítulos eran de diagnóstico. Y ahora nos metemos en otro capítulo que es más bien ya como de responder a los desafíos. Vamos a ver, ¿verdad? Este se llama El anuncio del evangelio. Lo lee mi padre. Yo leo. Bueno, numeral 110 entonces para aquellos que han comprado la Evangelic Audion o que lo tienen la aplicación en su celular. Dice, después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Recogiendo las inquietudes de los obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que si la Iglesia debe cumplir su destino providencial, la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo debe ser vuestra prioridad absoluta. Esto vale para todos. Claro, muy bien. Qué número tan claro. Un número muy claro. O sea que ahí define el principio fundamental de toda la evangelización. Anunciar a Jesucristo. Punto. O sea, todo lo demás vendrá después, pero que ese tiene que ser el punto de partida. O sea, anunciar a Jesucristo. Toda la evangelización y todos los programas tienen que estar allí
diríamos, esa predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo. O sea, lo que se llama el querigma. El querigma es eso, el anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese tiene que ser el centro fundamental que no puede faltar. Y por eso es que el Papa ya lo pone como allí arriba lo propone como un primado de la evangelización. Primado de la evangelización. Y al final lo pone prioridad absoluta. Y al final lo pone como prioridad absoluta. Sí. Arriba como primado. Ajá. Primado quiere decir que es el primero entre todos. O sea que, hablando de que la evangelización va a tener muchos pasos, muchos procesos. Sí. Pero el primero ese es el primado. Y abajo lo pone como prioridad absoluta. Prioridad absoluta. Así es. O sea, está clarito, ¿verdad? Sí. Quiere decir que sin tanto rodeo. No se puede, digamos, empezar hablando de comunidad, de organización, de dineros, todo lo que vamos después. Es más, ni siquiera de liturgia. La liturgia vendrá después para celebrar esto. Pero el primado, la prioridad absoluta es una sola, anunciar a Jesucristo como único Señor. Exacto. Su muerte, su resurrección, etcétera, como único Señor, etcétera. Sí, todo esto. La proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Ah, muy bien. Si usted se había fijado en eso. Me gusta. Así es. Bueno. Es el principio fundamental de toda la evangelización. Me gusta mucho porque nosotros ya lo tenemos anotado. Siempre que hablamos de estos temas, le decimos a la gente, váyanse en primer lugar al número 110, porque este es el que da razón de toda la evangelización. Este da razón de la metodología, este da razón de la economía, este da razón de los planes, de los procesos, este da razón de todo. Yo creo que bien nos cae esto, ¿no? Después de ver el diagnóstico, la realidad de la iglesia, que nos quedamos nosotros, no sé, como psicológicamente, humanamente nos sentimos como preocupados por esta iglesia. Sí. Bueno, ¿y entonces qué está pasando? Sí, bueno, dice el Papa, preocupados, es que queremos resolver esto, anunciemos a Jesucristo como único Señor, porque solamente Él es el que nos lleva a la vida eterna. Solamente es Él el que ya mismo puede llevarnos paz a nuestros corazones. Sí, un stop a las guerras, a las divisiones, un spot, utilizando las palabras del Papa Francisco, a tanto chismorreo, a tanto que no es la vida de la iglesia. Chismorreo. Nuestro primado debe de ser el anuncio del Evangelio y la vivencia de esa palabra. Porque muchas veces también nos quedamos en mucho anuncio de Jesucristo como único Señor, pero no lo vemos por dónde lo hacemos vida, ¿no? Sí. Bueno, ya después eso sería la otra consecuencia, digamos, la aplicación, cómo hacerlo vida, ¿verdad? Pero bueno, también lo decías antes, ¿no? El tema bíblico tiene que estar centrado en la persona de Jesucristo, centrado en el anuncio, y lo dice allí como muy bonito, digamos, centrado en la predicación con varias características. Predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y salvífica y resurrección salvífica de Jesucristo. Pero vean ustedes lo metodológico, dice, la evangelización es una predicación alegre, ya lo decimos aquí, alegre, la alegría del evangelio, paciente. ¿Qué significa paciente? Que no vamos a correr ni a pasar por encima del otro, lo que hablábamos antes entre los ancianos y los jóvenes, las diferentes metodologías. Entonces, la primera es alegre, la segunda es paciente, ¿y cuál es la tercera? Progresiva. Progresiva tiene que ver con un plan procesual, o sea, que inicie con el anuncio desde su nacimiento, vida, muerte, resurrección, iglesia, o sea, todo el proceso evangelizador. Pero entonces es
Es que es perfecto este número. Este número nos tiene que ayudar muchísimo para todos los planes, para todos los procesos, etcétera, ¿verdad? Sí. Así es, muy interesante para iniciar este capítulo, ¿no? Sí. Sí. El banderillazo de salida de este capítulo muy bonito que nos invita justamente y nos va a estar hablando de ese anuncio del Evangelio. Y debemos de aterrizarlo en el aspecto personal, ¿no? Sí. Personal. Sí. No para la parroquia, sí para la parroquia, pero debe de comenzar en ahí dice, esto vale para todos. En la parte personal, ¿no? Mi vivencia de mi religiosidad debe de estar primada en Cristo, debe de estar, debe de tener como a verdad absoluta a Jesucristo, ¿no? Eso que nos piden en esta cuaresma, ¿no? Sí, sí. La vivencia de la caridad, ajá. La vivencia de la solidaridad, por todo eso, ¿no? Entonces, ojalá y lo aterricemos en cada uno de nosotros, todo esto que el Papa nos dice a través de este documento. Yo le diría que sería muy útil que ustedes, si tienen el libro, lo subrayaran, este número 110, sobre todo ahí donde dice qué es exactamente la evangelización, porque a partir de ahora vamos a iniciar un montón de números en donde va a ir cayendo en otros detalles, pero aquí estamos en el objetivo primero. Aquí lo dice, lo llama el destino providencial de la iglesia. Dice, la iglesia debe cumplir su destino providencial. ¿Cuál? Evangelización, predicación alegre, paciente y progresiva. Qué bonito, ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante para que nosotros definamos lo que viene después. Y el numeral 111 es como un complemento de esta parte, ¿no? Ajá. De este numeral 1. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Mira, tiene un subtítulo. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Quiere decir que sería más bien como decir que el sujeto de la evangelización no son los curas, ni las monjas, ni los obispos. Es todo el pueblo de Dios. Todos los bautizados. Todos los bautizados, todo el pueblo de Dios. Leemos el... Usted también, leámoslo. Leamos el 111. Por favor, ¿Lo lee, padre? Sí, dice, todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. La evangelización es tarea de la iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Entonces nos está poniendo ahí el objetivo de los números siguientes. Nos va a hablar de quiénes seremos ese pueblo de Dios, pero está muy bien, está muy bien. Entonces, digamos que aquí nos describe el sujeto de la evangelización, todo el pueblo de Dios. Sí, y me gusta cuando el Papa dice justamente aquello que pasa por la cabeza de muchos de nosotros, que ha pasado por la mía y no sé si también por la suya, yo creo que sí, que cuando decimos iglesia nos imaginamos una institución, ¿verdad? Sí. Y vemos una jerarquía, el Papa, los cardenales, los obispos, ellos. Sí, la iglesia. Ellos. Entonces dice el Papa, no, dice, es más que una institución orgánica y jerárquica. Eso que usted y yo no nos imaginamos cuando oímos decir iglesia. No, dice el Papa, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, o sea, usted y yo. No usted y yo, sí, usted y yo, sí. Pero usted que nos ve,
Usted, niña Juanita, don Francisco, niña Petronila, todos, niña Tere, todos individualmente en nuestro diario vivir peregrinamos hacia Dios, haciendo dentro de ese peregrinar, viviendo los sacramentos, yendo a la Eucaristía, llevando a nuestros niños a la catequesis, ellos mismos peregrinando en su día a día, yendo a la catequesis, aprendiendo, conociendo más del Señor, santificándonos más, practicando la caridad, siendo solidarios con los demás, ayudando a los demás. Todo eso implica el peregrinar. ¿De quién? De usted, que es pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Claro, y entonces aquí tendríamos que hacernos toda la pregunta, bueno, supongo que aquí va a seguir hablando más detalles o nos va a explicar mejor, pero la pregunta es, hasta ahora, ¿yo me he considerado iglesia? ¿Me he considerado pueblo de Dios? ¿Me he sentido interpelado por estos números? Entonces sería muy importante que lo preguntemos porque, o sea, si esto no va a venir después, o sea, si a partir de ahora no entendemos la responsabilidad que todos tenemos en esto, yo creo que mejor sentémonos, cerremos el libro y nos vamos a comernos un helado porque no interesa nada de esto. O sea, todo tiene un solo objetivo, el que yo, y sobre todo este número, sienta y entienda y comprenda y no solo comprenda, acepte que yo soy responsable de la evangelización en la iglesia. Yo soy responsable. No podemos decir entonces, es que la culpa lo tienen y la culpa lo tiene el coordinador o los servidores o los sacerdotes o los obispos. Claro, es que no se hace nada bien. Sí, pero ¿y dónde está usted? ¿Qué ha aportado usted? Se esconde. No, ¿será que nos escondemos también, verdad? Y se calla. Se calla también. Nos callamos, sí. Claro. A veces nos escondemos por razones, digamos, ¿cómo se llama esto? Sin razón, por razones que no tienen razón. Es que yo soy muy bruto, yo no puedo hablar, entonces yo ¿para qué voy a ir a una reunión? ¿Para qué voy a aportar? ¿Para qué voy? Ya. Y resulta que la iglesia está fundamentada en todo un historial de brutos que no han podido hablar, pero que Dios los pone a hablar. Pero sabe que hay muchos que podemos hablar, pero que no hablamos también. Nos callamos. Nos callamos, o sea, porque muchas veces decimos, no, vea, cuando escuchamos que otros hablan, pero no nos gusta lo que hablan, entonces decimos, mejor me callo. Y no, vea. Y dejamos que los que hablan, o los ruidos que sí se escuchen, sean los equivocados, y no hacemos, como dijo el Papa Francisco, no hacemos lío, para que también lo que se supone que debe de sonar, suene, ¿no? Que es la palabra del Señor. Claro. Entonces, es bien interesante que nos demos cuenta nosotros que el Papa Francisco me está tirando la pelota a mí. Me está tirando la pelota a mí, sí. Que soy iglesia, que soy del pueblo de Dios, que soy bautizado. Sí. Muy bien. Vamos a un tema teológico que tiene este número. Este tiene un tema teológico muy intenso, que es, digamos, dando a entender que, sería muy importante, antes estábamos hablando, al terminar el capítulo pasado, de aquello, aquí lo tenemos que entender perfectamente, la dimensión humana y la dimensión trinitaria o divina de la iglesia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros lo entendemos en Jesús, lo decimos en el credo, ¿cómo decimos? Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea que Jesús comió, lloró, sufrió, se enojó. Eso, digamos, era toda la humanidad. Y ahora también tenía toda la divinidad. Anunció, nos inauguró el reino, o sea, todo lo divino, hizo milagros, etcétera, ¿no? Entonces tiene esas dos dimensiones Jesús. Pues también la iglesia tiene dos dimensiones, y tiene dos dimensiones muy específicas
que son incluso en alguna medida contradictorias, porque una es espiritual, mira hacia el espíritu, mira hacia arriba, o sea, no está preocupada por nada más de aquí, está mirando a la Santísima Trinidad y tiene su identidad trinitaria. La iglesia tiene identidad trinitaria. Vayan ustedes a los que puedan o lo buscan en internet, la Lumen Gentium, Vaticano II, Lumen Gentium, el número 4, 5 y 6, donde nos dice, no, es 2, 3 y 4, y 5 y 6, bueno, también, donde nos dice ese enlace que tiene la iglesia con la Trinidad, que le da la divinidad, ¿verdad? Y nosotros también, cuando decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, estamos pensando que en cada una de esas 4 categorías hay una dimensión divina y una dimensión humana. Entonces aquí, pero también tiene una dimensión humana, que es la que comentábamos al clausurar allá. Dice aquí, por ejemplo, es un misterio, miren que dice ahí, un misterio divino. No dice divino, pero yo lo explico, le pongo ese artículo. ¿Por qué divino? Porque hunde sus raíces, ¿dónde? En la Trinidad. Pero también es un misterio humano. ¿Por qué humano? Porque tiene una concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador. O sea que, digamos, son 2 dimensiones que son muy importantes entenderla. Y sobre todo para el tema de la evangelización. Porque, digamos, da a entender que acompaña al pueblo peregrino, ese que decía usted, acompaña al pueblo peregrino, pero no lo acompaña solo por acompañarlo, es una fuerza divina del Espíritu que va dando luces, etcétera, ¿no? El Papa Francisco no, el Papa Juan Pablo II había inventado en el credo añadirle una palabra, pero él la hacía a nivel devocional y la comentaba, que cuando él en el credo decía, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, el Papa Juan Pablo II siempre lo decía y lo decía en público, es una iglesia que es una santa y pecadora, apostólica, no, ¿cómo? Católica y apostólica. Y perseguida. Y perseguida. Y perseguida, sí, también muchas veces hablaba de esto, sí. Pero ese decir santa y pecadora, ese elemento dual de la iglesia, que es la concreción en el mundo y con los límites del tiempo y de los límites de las dificultades o de las... ¿tal? Pero es divina, o sea, divina porque está implantada en el seno de la Santísima Trinidad. Y en alguna medida también está hablando de nosotros. Nosotros también, bueno, igual que Jesucristo, somos, en el bautismo se nos catequiza diciendo que somos templos del Espíritu Santo y morada de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan? Dentro de los frutos del bautismo. O sea, quiere decir que nosotros, aunque somos débiles y pecadores, y algunos más que otros, como yo, ¿verdad? Aunque seamos débiles y pecadores, humanos, también llevamos una dimensión divina y espiritual. Sí, muy interesante ver esta parte, ¿no?, que nos acaba de explicar usted, porque el Papa intenta sacarnos a nosotros de aquel pensamiento de la iglesia institucional, ¿verdad? Sí. Porque dice el Papa, o sea, al tener ese pensamiento, usted y yo como que limitamos mucho a la iglesia, ¿no? La iglesia queda encerrada en ese pensamiento. La iglesia, y vemos la jerarquía y institución, y ahí está la iglesia. Ellos. Y no estoy yo ahí, yo no aparezco. Pero dice, cuando vemos la iglesia desde esta perspectiva que usted nos acaba de mencionar, desde este pensamiento teológico, dice el Papa, trascendemos, o sea, nos desencajonamos. ¿Vea?
O sea, salimos de ese encierro de creer que la iglesia es esto, porque la iglesia soy yo. O sea, yo soy parte de esa iglesia. No es que yo sea la iglesia, ¿verdad? Sino yo soy parte de esa iglesia. Soy la iglesia, Pero muchas veces podríamos interpretar ese yo soy la iglesia de una forma muy peyorativa, es verdad. Entonces, yo soy parte de esa iglesia. Y la iglesia me necesita a mí, le necesita a usted, porque decía con el pensamiento de Pablo, ¿no? O sea, si le quitamos a usted de esta iglesia, es como quitarle un miembro a esta iglesia. Y la iglesia, para que sea iglesia y un solo cuerpo, nos necesita a todos. Ya, repítalo. La iglesia nos necesita a todos. Repítalo, porque es muy importante. La iglesia sí, todos tenemos una parte importantísima dentro de la vida de esta iglesia. Entonces, yo no me puedo excluir, y si yo me excluyo, la dejo cuta. ¿Sabe por qué siga. La dejo cuta, ¿sí? Amputada. Amputo la iglesia. Nunca mejor dicho, lo quería explicar de ese modo, sí. Supongamos que la iglesia es esa que yo pienso, la jerárquica, la institución. Qué pobre iglesia. Ay, qué pobre. Qué pobre, qué fría, raquítica iglesia. Pero agréguese usted, nos agregamos todos los bautizados. Qué bella es la iglesia. Qué bella es la iglesia, porque ahí encontramos todos un lugar dentro de ella. Y qué bello más aún cuando entramos en este pensamiento desde esta iglesia que encuentra su raíz en la Santísima Trinidad. Y qué bello cuando nos damos cuenta que ese Jesús que es mi Señor sigue siendo tan humano como yo. Claro. Tan humano como yo. Sí. Y tan divino como el Padre. Sí. Y que la raíz de esta iglesia, de la cual yo formo parte, encuentra su origen en esta Santísima Trinidad. Totalmente de acuerdo. Que quien la funde, quien funde la Santísima Trinidad y esta iglesia es el mismo Cristo, es como dices, la puerta, ¿no? La puerta para entrar a la Trinidad, a la vida eterna, y entrar. Es él el que toma la iniciativa de dar ese paso para hacerse hombre como usted y como yo. Sí. Qué bello, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de iglesia, qué bella es la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Don Edgardo Jesús de la Santísima Trinidad, ¿sabe cuál es el problema? Dígame. Que muchas veces, yo creo que esto es fruto de la jerarquización de la iglesia, o digamos, bueno, lo que sea, muchas veces está pasando que la gente, los laicos, la mayoría de la iglesia, piensan, si falta un cura, la iglesia se puede venir abajo, pero si falto yo no. Y yo les diría, no es así, todos somos piedras que formamos el templo, y si usted falta, ese hueco queda ahí. ¿Cómo dijo usted? ¿Queda qué? Cuto. O sea que, o amputada. Amputada, sí. Cuto significa el que no tiene un pie. Sí, o sea, digamos en el lenguaje vulgo, ¿no? Sí. En el lenguaje vulgo. El que no tiene un pie. Sí, el que no tiene un pie, cuto. O de una mano. También sí, cuto. que le falta un pie o le falta una mano. No se dice manco. Por eso hay miles de formas. En el español hay miles de formas, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros tendríamos que entrar en la certeza de que si yo falto, le falta un gran aporte a la iglesia que ya no se le va a dar. No solo pensemos en, algunos de ustedes piensan, es que si falta el sacerdote, claro, es que, sí, tiene razón, pero si falta usted, ese aporte la dejó cuta a la iglesia. O sea que esto es muy importante entenderlo. El aporte de todos es importante. No solo pensemos en el obispo y el papa y los presbíteros, no. Pensemos en el aporte de todos los cristianos. Incluso más importante que aquellos que son ministeriales es el de ustedes, es el de la mayoría. Porque imagínense, si falta un sacerdote y su aporte, bueno, es una piedra del templo. Pero si faltan todos ustedes, son un montón de aporte del templo o piedras de ese templo
que eso sí puede tambalear y hacer caer la iglesia. Bueno, vamos a ir buscando ya las conclusiones porque el tiempo ya se nos ha terminado. Ave María Purísima. Pero no sé, padre, ¿cómo podríamos resumir todo este bello tema que estos bellos numerales, el 110 y el 111? Usted y termino yo. Que intente yo. Sí. Pues bueno, yo creo que el Papa tiene un ojo clínico, como dicen, ¿verdad? Tiene una lupa con toda la sabiduría del Espíritu Santo, que ve justamente la necesidad de que usted y yo nos reinventemos como cristianos y que hemos caído en un acomodamiento. Yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Que nos hemos ido acomodando y preferimos ver desde el palco, desde la platea, a los protagonistas, y por eso decimos la iglesia, y por eso alimentamos ese pensamiento de iglesia institucional y jerárquica. Y no me veo yo como parte de ella, porque si me veo como parte de ella, me doy cuenta de que tengo muchas responsabilidades en el anuncio del Evangelio. Entonces el Papa nos está diciendo justamente eso: toma tu lugar dentro de la iglesia, el que te corresponde, el que me corresponde a mí. Y al ocupar yo ese lugar, yo como iglesia, más adelantito el Papa va a decir que esta iglesia y que este pueblo de Dios tiene muchos rostros. Sí. Tu rostro, o sea, tu rostro está ahí. Y faltará si no estás. Y si, no lo podemos quitar, y si lo quitamos va a haber un hueco. Sí. Entonces, que esta vida tuya y mía como iglesia, la principal acción debe de ser el anuncio del Evangelio. Y que no eres menos importante que todos, el sacerdote, todos, que el vicario, inclusive que el obispo. Tú no eres menos importante. Y que esta iglesia de la cual tú eres parte es algo mucho más que trasciende, dice el Papa. Esta palabra me encantó que el Papa la menciona, que dice que trasciende toda necesaria expresión institucional, trasciende, va mucho más allá de lo que tú te has imaginado o del concepto que tú y yo hemos tenido de iglesia, mucho más allá. ¿Por qué? Porque tiene su origen, o se funde, dice el Papa, en la Santísima Trinidad. Tú eres parte de la Santísima Trinidad, porque ella habita en ti. ¿Verdad, Padre? Claro que sí. Sí, Señor. Parte del cuerpo místico de Cristo, parte de la Santísima Trinidad. Sí. Bueno, muy bien sintetizado, me encanta. Ya lo sintetizaré yo el próximo miércoles de otro modo. Vamos a saludar a María, nuestra Madre, y a pedirle que ella nos acompañe para sentirnos todos parte importante y protagonistas de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Padre, feliz Cuaresma, que siga viviendo y disfrutando de la Cuaresma. Gracias. Y también a todos nuestros hermanos televidentes, ¿no? Porque la Cuaresma es bellísima, ¿no? Y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y nos veremos entonces el próximo miércoles para que nuevamente volvamos a disfrutar de la alegría alegrísima del Evangelio. Hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. La alegría alegrísima del Evangelio.